Hola, antes de comenzar con la teoría de esta lección, quiero que examines esta posición. Es el turno de las negras en una partida entre aficionados. Exactamente quiero que examines la posición luego de dama por B2. Se toma un peón, se amenaza al caballo. Las blancas responden con dama C1. ¿Cómo jugarías aquí con las negras? ¿En qué piensas? ¿Cuál es tu primer impulso? Obviamente la dama negra está atacada y hay que hacer algo al respecto. Muchos jugadores solucionan esta situación intercambiando damas de inmediato. Dama por C1. Las negras tienen un peón de más y a primera vista parece buena idea entrar en el final y no gastar tiempo en retroceder con la dama. ¿No te parece? La verdad es que no. Tenemos una regla que nos dice: tomarás y te arrepentirás. Si has seguido mis enseñanzas desde hace un buen tiempo, lo más probable es que ya conozcas esta regla. Si no la conoces o no la recuerdas bien, te la voy a explicar aquí. Vale la pena recordar que toda regla aprendida requiere entrenamiento. Una cosa es saber que cierta regla existe y otra muy diferente es aplicarla siempre en tu forma de jugar. Las cosas no son tan fáciles. Saber el nombre de algo no es igual a dominarlo como una habilidad natural. Hay que poner las cosas en práctica. En fin, veamos la explicación de por qué tomar es un error. ¿Qué ocurre después de que la dama negra captura a la dama contraria? Al hacer este intercambio, las negras en realidad están ayudando a su rival a poner en juego la torre. Antes de eso, esta torre no estaba haciendo nada en A1. Estaba allí en esa esquina. En C1 no está completamente activa, pero al menos está más activa que en la esquina. Por lo tanto, intercambiar las damas no le aporta nada a las negras, sino que solo ayuda a las blancas a activar una de sus piezas. Además, si comparamos la actividad que tenían las damas, podemos notar que definitivamente la dama negra en B2 era más activa que su contraparte. Esto significa que intercambiar estas dos piezas solo favorece a las blancas. Aprendimos antes que la idea fundamental de la partida de ajedrez es la actividad. Tienes que buscar que tu posición sea más activa que la de tu oponente. Y eso es algo que también debes estar pensando cuando se presente la oportunidad de realizar un intercambio. Entonces hay que encontrar otra solución. Si no queremos intercambiar la dama, ¿qué hacemos? Echar hacia atrás con la dama no parece prometedor porque naturalmente queremos atacar. Pero sí existe otra forma de continuar, y es jugando alfil A3. Si habías previsto este movimiento, te felicito. Si no, no te preocupes, hay que seguir entrenando. ¿Cuál es la razón de este movimiento? Las negras no solo protegen la dama, sino que además amenazan capturar en C1 para ganar material. Hay que notar la diferencia. Por otro lado, sería una mala opción para las blancas tomar, porque se causarían un ataque doble del alfil. En la partida real, las blancas jugaron E4 para dar la protección a su dama, la protección extra que necesitaba. Siguió dama B4 con ataque descubierto a la dama y la amenaza de alfil B2 para la siguiente jugada. Dama D2, alfil B2 y ahora las negras son ganadoras. Torre B1, alfil por C3, torre por B4. Primero se toma la torre
dama por y caballo por b4. Al terminar la secuencia de intercambios, las negras se quedan con una torre extra, con lo cual son completamente ganadoras. Volviendo a la posición inicial de este ejemplo, podemos notar que con solo evitar el intercambio de damas y a cambio mantener la tensión, las negras consiguieron ganar casi de inmediato. Si las negras hubieran tomado en C1, es cierto que quedaban con un peón de más, pero entonces habría mucho camino por recorrer en la partida y no se sabría nada del resultado. Ahí está el poder de esta idea. Dado que esta idea es contraintuitiva, la mayoría de los jugadores fallan, pero si tú acoges la regla de tomarás y te arrepentirás, aprenderás a buscar siempre otra opción para hacer mejor las cosas. Ahora quiero hacer una aclaración. Cuando decimos tomarás y te arrepentirás, nos referimos al intercambio de piezas iguales como en este ejemplo donde las piezas eran ambas damas. Pero si damos unos pasos atrás y observamos la posición después de E3, donde las negras pueden tomar el peón de B2 sin perder nada, definitivamente hay que tomar. En tal caso no estamos hablando de un intercambio, simplemente estamos ganando material. Si puedes tomar material sin correr peligro, debes hacerlo. En esta posición definitivamente había que tomar. Por otro lado, cuando estés evaluando en una posición si realizar un intercambio o no, necesitas aplicar la regla, tomarás y te arrepentirás. Aquí tenemos otro ejemplo, una partida entre Carlsen y Nakamura. Acaban de jugar D5 las negras. ¿Y qué responderías tú con las blancas? Espero que ahora que conoces la regla, sepas que debes abstenerte de reaccionar automáticamente capturando el peón en D5. La mayoría de la gente lo haría. Siempre que aparece una oportunidad de tomar, simplemente lo hacen porque nuestra naturaleza humana nos llama a simplificar las cosas. Nos molesta la complejidad. Cuando hay tensión existen muchas posibilidades y no sabemos a ciencia cierta qué escoger. Queremos simplificar las cosas. Pero en el ajedrez es mejor que mantengas la tensión. Además debes pensar que esta situación tensa es tan desagradable para tu oponente como lo es para ti. De manera que recordar esto te puede ayudar a sentir mejor. Para que todo quede más claro, analicemos qué sucedería si las blancas tomaran en D5. C por D5, E por D5, E por D5 y caballo por D5. Vemos primero que todo que se le habría ayudado a las negras a poner en juego su caballo con ganancia de tiempo. Este está atacando ahora el alfil en E3 y el caballo en C3. Si las blancas siguen con otro intercambio del caballo, caballo por D5, dama por D5, entonces además se estaría ayudando a activar la dama. Como resultado de todo, hay varios cambios en la posición. Las negras han activado su dama y han abierto la diagonal para su alfil. Las blancas tienen un peón débil en D3 que puede ser atacado por las negras fácilmente con el respaldo de las piezas pesadas jugando algo como torre A a D8. La posición es realmente desastrosa para las blancas. Probablemente es una posición perdida. Y todo esto ocurre solo porque las blancas aflojan la tensión y toman en D5. Veamos qué alternativas había. Teóricamente era posible y había que considerar hacer el avance E5. Sin embargo, en esta posición no funcionaría porque las negras no estarían obligadas a retroceder con su caballo atacado, sino que en lugar de eso podrían contraatacar con D4. Seguiría E por F6, alfil por F6, y gracias a este ataque doble,
Las negras recuperarían la pieza en la siguiente jugada y al mismo tiempo su posición se volvería nuevamente muy activa. Las blancas no pueden querer esto tampoco. Finalmente regresamos. Después de D5, ¿qué deberían hacer las blancas? Si examinamos solo el avance a D5 y nos preguntamos qué es lo que amenazan las negras, notaremos que en realidad no están pensando en tomar ninguno de nuestros peones, ya que están bien protegidos. La única amenaza verdadera es que las negras quieren jugar D4 y crear un ataque doble sobre nuestras piezas. Por lo tanto, eso es lo único con lo que tenemos que lidiar. Carlsen lo manejó simplemente jugando alfil F2, retirando el alfil del posible ataque, pero más importante, manteniendo la tensión. Mucho más tarde ganó la partida y para el tema de nuestra lección no nos interesa ver más. Lo importante era notar cómo Carlsen mantenía la tensión y se abstenía de tomar impulsivamente en D5. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta vez es una partida entre Quesada y Caruana. La pregunta para ti, la pregunta del día es, ¿las negras deberían tomar en D4? Espero que ya tu reflejo sea decir no. Ahora, cuando decimos esto no queremos decir que nunca tengas que tomar nada. Por supuesto que siempre debes evaluar la posibilidad de tomar porque pueden aparecer ventajas específicas. Si es el caso, definitivamente debes elegir tal opción. Sin embargo, cuando no hay una razón en particular, intercambiar a cambio de nada es simplemente un error. Por ejemplo, si aquí las negras intercambiaran peones, estarían haciendo una concesión a su rival. En cierto sentido estarían cometiendo un error. Si las negras intercambiaran C por D, C por D, en realidad estarían intercambiando el peón negro de C5 por el peón de C3. El peón negro estaba más avanzado en comparación con el blanco, es decir que era más activo. Usualmente mientras más adelante estén las piezas, están más activas. Por lo tanto, este tipo de intercambio de peones, la columna C, en esta posición, favorecería a las blancas, les daría una mejor posición en términos de actividad. Intercambiar los peones sería malo para las negras y peor si continuaran con el mismo espíritu hasta el final. E por D4, caballo por D4, porque en esta manera se estaría ayudando a las blancas a activar su caballo, a ubicarlo en el centro con ganancia de tiempo. Esto sería un error más de las negras. En general, tomar no es una buena opción. Aún así, en esta posición en particular, Caruana encontró un interesante truco táctico. Tomar en D4 con el peón E. E por D4, sigue C por D4, y la diferencia está en que después del primer intercambio de peones, se avanza del peón a C4. La idea de Caruana no era el intercambio, sino lo que seguía. Alfil E2, el alfil estaba atacado, tiene que retroceder. Y aquí es el tema táctico interesante. C3. Esta era la idea detrás del intercambio de peones en D4. No es un sacrificio porque las blancas no pueden tomar este peón, ya que en tal caso, el avance a B2 ganaría una de las piezas. Tomar en C3 no es una opción para las blancas. De hecho, este peón no se puede tomar en las próximas jugadas. Las negras entonces van a avanzarlo más, hasta C2, lo cual lo convertirá en un peón pasado protegido a un paso de coronar. Esto es algo completamente molesto para las blancas que, entre otras cosas, les va a quitar muchas casillas y le da ventaja posicional a las negras. Las negras pueden avanzar su peón de inmediato a C2 o incluso pueden esperar unos cuantos turnos para hacerlo.
De cualquier manera las blancas no pueden evitarlo. La presión negra se mantiene allí. En resumen, lo que queríamos ilustrar con este ejemplo es que no estamos diciendo que nunca debas considerar la oportunidad de tomar. En ocasiones hay beneficios tácticos específicos que puedes obtener con un intercambio. En tales casos puedes e incluso debes tomar los peones o piezas involucrados. En este ejemplo había una razón para tomar y Caruana la encontró. La conclusión final es que necesitas calcular las líneas y si ves que puedes ganar cierta ventaja como resultado, debes intercambiar. Si puedes ganar material o si puedes obtener una ventaja posicional concreta, está bien, puedes y debes intercambiar piezas o peones. Por el contrario, si hay un intercambio que no te da nada, definitivamente debes abstenerte de hacerlo. En esta partida Caruana sacó ventaja de manera espectacular con su interesante truco táctico. No analizaremos más esta partida. Como siempre puedes observar las partidas completas que usamos en las lecciones en los archivos PGN que incluimos en el curso. Aquí está el último ejemplo de esta lección. Una partida entre jugadores de aproximados 2100 puntos de rating. Es el turno de las negras. ¿Qué opinas de esta posición? ¿Cómo jugarías con las negras? Tómate unos segundos para pensarlo. Siempre es bueno hacerlo porque así entrenas en lugar de solo observar pasivamente. Bueno, se ve que hay tensión entre los peones F3 y E4. Y esto es algo que las negras deben resolver. De otra forma, las blancas simplemente tomarían el peón a cambio de nada. Muchos jugadores entonces tomarían automáticamente con las negras el peón en F3. Pero ya sabemos nuestro lema. Tomarás y te arrepentirás. Si las negras tomaran el peón en F3, las blancas serían las beneficiadas porque su torre mejoraría en actividad. En un momento examinaremos esta línea. Primero vamos a ver la continuación correcta. Definitivamente lo correcto es mantener la tensión. Es necesario que las negras le den soporte adicional al peón E4 y lo hacen con alfil F5. Ahora, ¿qué sucedería si las blancas tomaran en E4? Se da una situación similar. Siempre cuando alguien afloja la tensión, ayuda a su oponente a mejorar sus piezas. En este caso las negras pueden tomar el peón con el alfil. Pero entonces las blancas aprovecharían para intercambiar su caballo por este alfil. Y esto es generalmente bueno. Esta opción también es posible para las negras, pero le concede a las blancas cierta ventaja estratégica debido a la diferencia entre alfil y caballo. En lugar de tomar, las negras podrían hacer aquí algo mejor. Podrían jugar alfil G6 para conservar el alfil. El peón blanco está perdido y se le puede capturar en el siguiente turno con el caballo mejor. Sigue dama D1 retirándose del peligro la dama. Caballo por E4. Caballo por E4 y dama por E4. Las negras recapturan con la dama. Finalmente notamos que el tomar en E4 por parte de las blancas realmente ayuda a las negras a mover la dama a una casilla más adelantada y activa. El tema de esta lección es supremamente interesante. El que afloja la tensión por lo general termina en desventaja, y es algo que ocurre en demasiadas ocasiones. Ahora veamos otra cosa interesante. La continuación que acabamos de ver es la correcta para las negras. Pero ¿qué sucedería si éstas tomaran el camino equivocado? Regresamos a la posición inicial de este ejemplo. Decíamos que alfil F5 era lo que las negras debían hacer para mantener la tensión, pero ¿cómo irían las cosas si aflojaran con la jugada E por F3? Este movimiento abre el camino para una línea muy llamativa que podría haberse dado. No sabemos si los jugadores calcularon todas estas líneas, pero esta es una continuación realmente espectacular que vale la pena analizar. Torre por F3.
Como decíamos antes, se toma con la torre. El hecho de que las negras hayan tomado el peón hace que las blancas avancen. Ahora debemos observar un truco táctico. La dama está en C2 y el caballo en G5. Ambos apuntan a la casilla H7. Entonces se amenaza tomar el caballo defensor en F6 y dar jaque mate con dama por H7. ¿Qué pueden hacer las negras ante esto? Tal vez expulsar el caballo blanco con H6, pero en este caso todavía es posible tomar el caballo en F6, torre por F6. La amenaza de mate sigue viva, por lo cual las negras no pueden tomar la torre. Lo único que pueden hacer es H por G5. El material queda igualado y las blancas podrían simplemente retroceder con su torre, dejando todo en posición normal. Sin embargo, como prometimos, hay una continuación realmente asombrosa y sorprendente. Las blancas tienen asegurado el camino hacia la victoria aquí con torre H6. Un movimiento completamente inesperado y una combinación muy inusual. Las blancas están insistiendo en dar mate con dama H7, pero parece que han perdido el control y están regalando su torre. G por H6. Sin embargo, hay una razón detrás de este sacrificio de torre. Después de que las negras capturan, las blancas tienen dama G6, jaque, que se aprovecha de la clavada del peón con el alfil de casillas claras. Sigue rey H8, dama por H6, rey G8. Las blancas tienen por lo menos jaque perpetuo, pero hay algo que es mucho más fuerte. Traes las reservas, torre F1. Es muy interesante que después de sacrificar toda una torre se pueda continuar con un sencillo movimiento como torre F1. Se amenaza ahora jugar torre F6 y no hay realmente nada que las negras puedan hacer al respecto. Ante cualquier jugada negra, las blancas van a jugar torre F6. Por ejemplo, si alfil E6 para contrarrestar este alfil, sigue torre F6. Anteriormente se aprovechó la clavada con el alfil en B3, ahora que esta clavada se anula, simplemente se toma el peón de G5 y también se va a dar mate. Por ejemplo, alfil por B3, dama por, y después de que vaya el rey a la esquina, torre mate. Es una línea espectacular que no ocurrió en la partida real, pero que encontramos mientras analizábamos la partida para la lección. Quisimos enseñártela porque es un tipo de combinación no muy vista. Espero que hayas entendido la conclusión principal de toda la lección. Es muy sencilla. Tomarás y te arrepentirás. Debes contener tu primer impulso de tomar siempre que surge la oportunidad de intercambiar. En lugar de eso, tómate un poco de tiempo para pensar y encuentra una manera de mantener la atención. No aflojar es normalmente el mejor camino a seguir. Sin embargo, si puedes tomar y ganarte algo, si puedes ganar material o algo más, definitivamente debes aceptarlo y tomar lo que te estén ofreciendo. Esta es la conclusión final de este tema. Mucha gente comete errores por montón, siempre están tomando, nunca se abstienen de hacerlo. Yo en cambio espero que después de haber estudiado esta lección, sepas que tomar es un error y que debes esforzarte por seguir esta regla en todas tus partidas.